Como muchos a esta altura sabrán, el actor Will Smith dio una bofetada en la cara del comediante Chris Rock porque mencionó a la mujer de Will Smith en uno de sus chistes. El comentario fue el siguiente: Jada, te quiero. G.I. Jane 2, no puedo esperar a verla, ¿de acuerdo? Jada es el nombre de la mujer de Will Smith y el comediante se refiere a la película de 1997 G.I. Jane, protagonizada por Demi Moore, que se afeitó la cabeza para interpretar a la primera mujer que busca ingresar a una unidad militar de la Marina de Estados Unidos, que hasta entonces era exclusivamente masculina. Jada reveló en el año 2008 que tenía una enfermedad autoinmune que provocaba la caída de su cabello. La actriz habló sobre este tema en Instagram y en otros medios y dijo que como este efecto de la enfermedad le generaba tanto malestar, había decidido raparse el pelo. Luego del chiste, como muchos saben, Will Smith subió al escenario y le dio una bofetada al comediante. Smith volvió a su asiento y le gritó: «Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu maldita boca». Rock respondió que solo estaba haciendo una broma sobre esa película, a lo que Smith gritó lo mismo por segunda vez. Smith ganó el Oscar y dijo que muchas veces estar en ese lugar implicaba que le faltaran el respeto y no poder responder. Luego pidió disculpas a la academia y a los colegas y dijo: «El amor lleva a hacer cosas locas». Aristóteles hubiera reprobado esta actitud de echarle la culpa a las emociones por la propia conducta. Justamente lo que hizo en su ética fue cuestionar que en la Ilíada aparecieran los dioses o las emociones causando las conductas. Para Aristóteles somos los jinetes de esos caballos que resultan ser las emociones que tironean en una y otra dirección, por usar en realidad una metáfora que no era suya, sino de su maestro Platón. Smith podría haber gritado lo mismo sin dar la cachetada, podría haberse parado y gritar: «Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu maldita boca». Y no hubiera estado mal una reacción como esa sin la bofetada. Algunos argumentaron que es peor burlarse de la enfermedad de una persona que dar una bofetada. Yo no comparto esta opinión, creo que es peor el daño físico que el psicológico. No subestimo el daño psicológico, aun cuando indirectamente pudiera llevar a generar daños físicos. Pero objetivamente el daño físico es más peligroso, puede poner en peligro la vida de una persona. Si alguien que recibe una cachetada o una bofetada cae al piso, la cabeza pega contra el suelo, conocemos un montón de casos como esos. Hay vidas que terminan involuntariamente tras la escalada que se genera después de algunos chistes que caen mal. Un ejemplo es el de la revista Charlie Hebdo, que publicó un chiste en donde aparecía la imagen de Mahoma y fue una verdadera tragedia en donde el efecto fue físico y el causante había sido un chiste y, por supuesto, en un marco cultural determinado. Will Smith pidió disculpas a Hollywood y a los colegas por la escena que había protagonizado, pero no le pidió disculpas a Rock por haberle dado una bofetada. Y lo hizo en un programa de televisión visto por millones de personas en todo el mundo. Sabemos que este tipo de conductas pueden oficiar como modelo para ser imitadas por personas de todo el mundo. Al día siguiente, Smith pidió disculpas a Rock en su página de Instagram y el escándalo generó comentarios de todo tipo. Algunos piensan que la escena fue preparada, algunos justifican la actitud de Smith y algunos la reprueban. Algunos piensan que las actitudes de ambos fueron discriminatorias contra la mujer, por un lado por burlarse de una mujer que tenía una enfermedad y por el otro lado porque Smith se habría sentido dueño de una mujer al defenderla de ese modo. Esos fueron los argumentos. Algunos piensan que el episodio no merece la atención que está recibiendo, que es una cuestión frívola, que solo la política es algo importante de lo que deberíamos ocuparnos, porque todo esto es algo que le ocurre a las personas que hablan una lengua imperialista y que lo mejor que podríamos hacer es ocuparnos de los muertos de la guerra entre Rusia y Ucrania. A mí el tema de los límites del humor me parece relevante, es una de las cuestiones que ocupa a una disciplina central de la filosofía como es la ética. Implica un conflicto de la vida cotidiana que hace a la buena convivencia entre las personas y que puede tener varias consecuencias severas, como fue la de los humoristas que fueron privados involuntariamente de la vida por haber publicado un chiste con la figura de Mahoma en la revista francesa Charlie Hebdo. El propósito de este video es, por un lado, brindar herramientas para que piense uno lo que piense sobre este conflicto ético, se pueda identificar cuáles son los mecanismos del humor, los mecanismos técnicos comprometidos, y por otra parte los argumentos ético-filosóficos que están en juego. Esto no significa que yo vaya a adoptar una posición neutral. Aquí estamos en un dominio ético, no científico, y entran a jugar valores sociales, psicológicos, éticos, es decir, cuestiones subjetivas o, para decirlo con más precisión, intersubjetivas. ¿Debe tener límites éticos el humor o si colgamos la etiqueta chiste vale todo?
Esta cuestión compete en alto grado a la filosofía, por lo menos desde Platón para acá. Por un lado, gracias a la corrección política no se puede decir casi nada sin que alguien se ofenda, lo considere discriminatorio o propenso a generar acné. Por razones que no son defendibles, hoy un humor del estilo de los Monty Python no sería aceptable, sería políticamente muy incorrecto. Pero también es cierto que el humor cambia según los tiempos y las geografías de las que se trate y que está bien que así sea. Cambian los auditorios, cambian las épocas y también cambian nuestros marcos éticos. De ahí que se diga que la comedia es tragedia más tiempo. Pero eso no significa que no existan argumentos para cuestionar éticamente chistes lanzados en determinada época y en determinado lugar. Aclaro que no estamos hablando de libertad de expresión, si deberían autorizarse o no algunos chistes contados en la esfera pública. No es ese el tema de este video. Tampoco vamos a hablar de si es gracioso o no un chiste, sino si hay marcos éticos intersubjetivos para considerar que el humor tiene límites y que algunos chistes serían reprensibles en términos éticos, no que deberían ser prohibidos. Ese sería, insisto, tema para otro video. Hay distintos mecanismos que generan comicidad. Una de las primeras teorías del humor, hoy conocida como la teoría de la superioridad, se origina en Platón y en Thomas Hobbes, que decían que nos reímos cuando nos sentimos superiores a aquello de lo que nos reímos. Incluso si nos reímos de nosotros mismos, hay como dos personas que se desdoblan. La que se ríe de la otra se siente superior porque la mira desde cierta distancia. Pongamos otro ejemplo. Vemos que alguien se cae por la calle porque pisó una cáscara de banana. Bueno, muchas personas pueden reírse sintiéndose superiores al que se cayó. Aristóteles dice que las personas se ríen de los feos porque ellos se sienten superiores. Reírse de personas con defectos físicos, de determinados grupos étnicos o de cierta nacionalidad entraría dentro de esa categoría. Es una de las razones por las que Platón repudiaba el humor, lo asociaba a la burla, a la malicia. En la República decía que los guardianes, que eran los políticos, no debían reír porque eso genera una reacción encendida y que había que dejar la comedia para los esclavos. Aunque en Ética Nicómaco Aristóteles considera que las frases ingeniosas son propias de la buena conversación, está de acuerdo con Platón en que la risa puede generar desdén. De todos modos, en Ética Nicómaco sostiene que el sentido del humor es una virtud, el término medio entre la frivolidad, que es la actitud de quien se ríe de todo, y la seriedad, que es la de aquel que no se ríe de nada. Para Aristóteles es necesario reír cuando sea pertinente, ni más ni menos de lo debido. Volvamos a Hollywood. Al meterse Rock con una mujer que tiene una enfermedad autoinmune, que la vuelve calva, que la tiene enfrente de él, podemos decir que se está ubicando por encima, en un nivel de superioridad respecto a ella, y quienes ríen estarían en ese mismo nivel, analizado de acuerdo a la teoría de la superioridad de Platón y Thomas Hobbes. Pero también la chanza del humorista se explica por otro mecanismo, el de la incongruencia, que fue puntualizado por Schopenhauer. Lo que él decía era que reímos cuando hay dos cosas muy distintas que aparecen juntas. Es la denominada teoría de la incongruencia. La película G.I. Jane sería el primer encuadre de esta situación. Una mujer, Demi Moore, calva en un determinado contexto. Luego el marco cambia porque hay una mujer que está calva, pero en un contexto sumamente distinto. Aunque a mí el chiste me parezca pésimo y a muchas otras personas también, uno de los mecanismos involucrados para generar la comicidad en ese chiste es la incongruencia. Dos cosas muy distintas que aparecen juntas. En síntesis, técnicamente el chiste se explica por lo menos por dos teorías, la de la superioridad y la de la incongruencia. El comediante de los Oscars utilizó otro recurso. Empezó su chiste diciendo: Jada, te quiero mucho, como abriendo el paraguas por las dudas ella se ofendía. Si alguien que no es amigo ni familiar empieza una frase diciendo que sos muy inteligente o que te quiere mucho, es muy probable que en el resto de la frase trate de demostrar que tenés pocas luces. Es increíble cómo algunas personas después de la frase «sabés cómo te quiero» suponen que pueden decir absolutamente cualquier cosa, que es como si nos hubieran vacunado contra un virus que nos van a inyectar después. Podría haber ocurrido que la mujer de Smith también hiciera chistes con su propia calvicie. Pero ahí el encuadre cambia, no es lo mismo que el chiste lo haga ella que lo haga otra persona. No es lo mismo contarle a cualquier persona el chiste de Groucho Marx, he pasado una noche estupenda pero no ha sido esta, que decírselo al anfitrión que te acaba de servir una cena estupenda. Podrías decirlo como ironía, pero ahí estarías entrando en un terreno peligroso porque tal vez el que te escucha lo toma de manera literal.
La ambigüedad está en el corazón del humor y por tanto debe ser analizado como cualquier otro discurso con principio de caridad, que es el que consiste en dar la mejor y no la peor interpretación de lo que se dice. El humor debería ser evaluado como una creación alrededor de una idea y no como una idea literal. Es una representación, como una película o como un cuento. Por ejemplo, veamos este dibujo que generó bastante polémica en Francia. En la playa yace sin vida Alan, un niño sirio que en 2015 intentaba llegar desde Turquía a Europa en una precaria embarcación que naufragó. Y el cartel, que parece ser de McDonald's, dice: 2 menúes de niño al precio de uno. Muchos dijeron que se burlaban del niño, que no se hace humor con esto. Otros lo consideraron una crítica a la manera en que Europa enfrenta la situación de los refugiados. Quienes están a favor de la doctrina del arte por el arte creen que el humor no tiene el objetivo de educar y que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Noel Carroll, por ejemplo, uno de los teóricos más reconocidos en el ámbito del humor, tiene un libro del 2014, Introducción al humor, en donde dice que el humor no tiene contenido ético propio. Para él, aplicar el razonamiento ético al humor es un error de categoría. Es como preguntarse qué fragancia tienen los triángulos. Un argumento que usa Carroll para negar que el humor tenga límites es que un chiste suele tener distintas interpretaciones y en algunas de ellas puede ser discriminatorio y en otras no. Sin embargo, aun cuando sea posible admitir que un chiste tiene distintas interpretaciones, si la mayoría de los que escuchan un chiste lo consideran discriminatorio, no parece muy buena idea contarlo delante de esa comunidad de hablantes. Probablemente allí sí haya objeciones éticas. En relación al chiste de la entrega de los Oscars, era bastante probable que generara una ofensa y una reacción, siendo que se trataba de una mujer enferma que estaba delante del humorista que estaba contando el chiste. Por otra parte, algunos chistes no tienen interpretaciones ambiguas. Por ejemplo, ¿qué tienen en común 1 millón de espermatozoides y un negro? Que solo uno trabaja. Otro, ¿por qué las aspirinas son blancas? Porque trabajan. Este chiste aparece en inglés, en donde la palabra work significa al mismo tiempo trabajar y funcionar. Estos son chistes inequívocamente discriminatorios y si los buscan en internet los encontrarán a granel y hechos especialmente en relación a grupos que han sido históricamente humillados y perseguidos a lo largo de la historia. En este caso, el presupuesto es que los afroamericanos son vagos a los que no les gusta trabajar y que el origen de la pobreza es la pereza. Otro argumento de Carroll para apoyar su idea de que el humor no debe tener límites es que a menudo son los propios integrantes de esos grupos otrora discriminados quienes cuentan esos chistes. Por ejemplo, judíos que cuentan chistes sobre judíos avaros. Mi respuesta a eso es que el hecho de que los propios judíos sean quienes a veces los cuentan no implica que ese chiste no puede ser objeto de un juicio ético. Un judío puede sentirse distante de ese tipo de discriminación y disfrutar de la broma, pero su chiste se basa en la suposición falsa de que la mayoría de los judíos son avaros y ese tipo de prejuicios contribuyó a la persecución de los judíos en el siglo XX. Si muchas personas todavía tienen ese prejuicio es por el sesgo confirmatorio. Cuando ven un judío que tiene una actitud avara, lo recuerdan, y cuando ven un cristiano que tiene una actitud avara, lo olvidan. Carroll aduce que alguien podría reírse de un chiste discriminatorio porque lo encuentra ingenioso, no porque sea loable en términos éticos. A eso respondería que eso no prueba que los presupuestos éticos de ese chiste sean éticamente admisibles. No es imposible que una persona que no discrimina se ría de un chiste discriminatorio aun cuando ella misma lo repruebe en términos éticos. Carroll argumenta también que podemos jugar con las ideas sin suscribirnos a ellas, como quien hace un chiste sobre Papá Noel sin necesariamente creer en Papá Noel. Y cita a Aristóteles cuando dijo: es propio de una mente educada ser capaz de jugar con un pensamiento sin necesariamente aceptarlo. Es cierto que en el humor podemos jugar con muchas ideas sin suscribirnos a ellas, pero esto no elimina los presupuestos discriminatorios como los que vimos en los chistes de negros vagos y judíos avaros. Sugiero 3 categorías para evaluar éticamente el humor: discriminatorio, no discriminatorio y ambiguo. ¿Qué chiste entra en cada categoría? Bueno, eso dependerá del auditorio de una época y un grupo determinado y un tiempo determinado. No necesariamente nos vamos a poner todos de acuerdo en que tal o cual chiste es discriminatorio, pero es posible que muchas personas coincidan en que lo es. Quizás una de las primeras cosas que llame la atención de un chiste es el tema central alrededor del cual se construye. El impacto de ciertos temas es altamente emocional. Por ejemplo, los chistes en los que aparece el profeta en el contexto de un auditorio musulmán. Entonces, este tipo de chiste en general es objeto de un juicio moral negativo, independientemente de la comicidad que tenga el chiste. Es el tema, en realidad,
lo que resulta cuestionable para ese grupo determinado. Acá el tema era muy fuerte, una mujer calva como producto de una enfermedad. Una mujer que estaba presente en la sala, no era muy difícil pronosticar que el chiste podía no tener mucho éxito o ser conflictivo. En síntesis, el humor debería ser valorado por sus rasgos característicos. Es una representación, no un discurso literal, directo, pero como cualquier otro discurso, a mi modo de ver, puede ser valorado en un contexto ético. Y esto es así en parte porque muchos chistes no son ambiguos y son claramente discriminatorios. Mofarse de alguien por el color de su piel o de una persona que forma parte de un grupo históricamente discriminado, muy probablemente genere cuestionamientos éticos. Incluso si se tratara de una ironía, el que dice el chiste podría salir con el célebre recurso de no seas mala onda, finalmente fue solo un chiste. Pero esta justamente es la característica de la ironía, que como saben, es un acto de habla que consiste en decir lo opuesto de lo que uno quiere decir, sabiendo que el otro va a entender ese efecto paradójico. Cierto tipo de ironías deberían ser aceptadas meramente porque el humor es una forma artística. Lo dudo. Por otra parte, no me parece adecuado el argumento de que el humorista habría discriminado a las mujeres porque se burló de su condición. Porque no había nada propio de las mujeres en el chiste y porque las mujeres no son más objeto de burla que los varones. Y respecto al otro argumento de que Smith puso su masculinidad tóxica, no el amor, por encima de su razón, tampoco creo que sea el caso, porque hay numerosos estudios científicos que nos muestran que las mujeres pueden dar tantos o más cachetazos que los hombres. Por ejemplo, el estudio de la investigadora del CONICET Karen Arbach del 2015, que se hizo con integrantes de noviazgos de universitarios en el último año de noviazgo, y en ese estudio eran más las mujeres las que pegaban que los hombres. Hay estudios que muestran que los que más pegan son los varones y otros que muestran que son las mujeres. Pero en tal caso, la diferencia la marca la fuerza física. Esa es la razón por la que las consecuencias pueden ser más severas cuando el que lo hace es un varón. En su libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, el filósofo francés André Comte-Sponville escribe: se puede bromear acerca de todo, el fracaso, la guerra, el amor, la enfermedad. Lo importante es que la risa agregue algo de alegría, algo de dulzura o de ligereza a la miseria del mundo, y no más sufrimiento o desprecio. Se puede bromear con todo, pero no de cualquier manera. Un chiste judío nunca podrá ser gracioso en boca de un antijudío. La ironía hiere, el humor cura. La ironía puede destruir, el humor ayuda a vivir. La ironía quiere dominar, el humor libera. La ironía es despiadada, el humor es misericordioso. La ironía es humillante, el humor es humilde.